del verso 8 en adelante. Juan capítulo 16 del verso 8 en adelante. Dice el texto, yo voy a leer, usted va a seguir la lectura ahí en su Biblia. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Puede sentarse, por favor? Bueno, en el reciente pasado yo asistí a una reunión de formación en el que el tema era la obra del Espíritu Santo. Así que yo quisiera en esta noche que pudiésemos estudiar este texto escrito por el evangelista Juan acerca de un tema que en ocasiones puede generar controversia, pero lo que vamos a hacer es describir lo que dice el texto bíblico sin ahondar en posturas individuales, ¿vale? ¿Sabe? Una de las tareas más difíciles que tiene la iglesia es la obra misionera, llevar el evangelio a otras naciones, llevar el evangelio a otras culturas. Generalmente los misioneros tienen que aprender un nuevo idioma, acostumbrarse a vivir en condiciones muy diferentes a las que nacieron, crecieron, en las que se criaron. Aparte de esto, deben adquirir un conocimiento amplio de la manera en cómo piensan, en la cultura a la cual ellos son enviados, si ellos quieren ser eficaces en la comunicación del evangelio, porque ellos no están llamados a culturizar a aquellos a quienes son enviados, sino a entender esa cultura y a partir de la comprensión de esa cultura poder predicar la verdad del evangelio. Y nosotros aquí en Colombia no tenemos ese problema. Nosotros somos todos colombianos, tenemos casi que la misma cultura, aunque en distintas regiones hay cambios en la jerga, en la comida. Sin embargo, nosotros hablamos un mismo idioma, nos reconocemos todos como colombianos, pero los misioneros sí deben vencer estas dificultades. No importa el país donde se viva, no importa el estrato económico que se tenga, no importa el estatus académico que se sostenga, sí hay un obstáculo común a todos, a los colombianos, a los mexicanos, y es poder identificar o permitir que el individuo identifique su necesidad de reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Reconocer que su situación en el presente es una condición de pecado. Fíjese lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2 verso 1, dice: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros venimos al mundo muertos espiritualmente y siendo esclavos del pecado. El mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No es que no quiera, es que no puede entenderlas. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que para el hombre natural, para el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el evangelio es una locura que él, uno, no puede entender, no puede comprender, y en consecuencia de no poder entenderla, no puede aceptarla. Fíjese lo que dice Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos en vuestra mente. Aunque nos cueste aceptarlo, según lo que dice Pablo, el hombre es enemigo de Dios. Por supuesto, el hombre no se ve a sí mismo como enemigo de Dios. Si usted le pregunta a alguien en la calle: oiga, ¿cómo está su relación con Dios?, él le va a decir: está súper bien, Dios es mi padre, yo soy su hijo. Al punto que puede llegar a utilizar términos un poco irrespetuosos con lo que Dios es, y le dice papito Dios, chuchito.
infinidad de cosas y no ha comprendido que su condición es de enemistad con Dios. El hombre no se ve así. Romanos capítulo 3, el verso 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, un absoluto, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que estos días de vacaciones veíamos una película de esas de la Segunda Guerra Mundial, en donde enviaban a un equipo de marines a rescatar a otro barco que había sido atacado en la temporada de la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos no eran enviados a simplemente rescatar los cadáveres y contar el número de los cadáveres. Ellos eran mandados a dar vida a aquellos que encontraran con una pequeña dosis de vida, que respiraran un poco, que tuvieran un latido del corazón. Nosotros somos un equipo de la Marina enviados al océano después de un naufragio a buscar cadáveres para darles vida. Y es evidente que nosotros no podemos llevar a cabo esto en nuestras propias fuerzas, ni confiando en nuestra capacidad de persuasión. Hay gente que cree que es que habla muy bien, que es que entiende muy bien, y se cree alguna vez o alardea de que tiene la capacidad de convencer a alguien de su condición de pecado. Qué tonto es alguien que piense así. Por más capacidad que nosotros tengamos para hablar, no es nuestra capacidad para hablar lo que convence a alguien de su condición de pecado. Pero es justo allí cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, nuestro poco poderío para cambiar la forma de pensamiento de alguien, donde entra en juego la enseñanza que Jesús le está dando a sus discípulos en el texto que leímos. Y usted podría leer el texto desde el verso 4, donde comienza Jesús a decir: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El mundo es hostil frente a nosotros los cristianos. Aunque ahora existe una supuesta cristiandad generalizada, es un evangelio demasiado liviano que dista demasiado de la verdad de Dios. Pero cuando nosotros decidimos exponer a cabalidad lo que el texto, lo que la palabra de Dios dice, nosotros siempre somos señalados. Al punto que hay plataformas de redes sociales como por ejemplo Facebook, que en España ha decidido prohibir la proclamación del evangelio a través de sus redes, porque el evangelio llega a ser un elemento de juicio para aquellos que no creen en Cristo. Así que solo el evangelio liviano, el evangelio que no es tan veraz como la palabra de Dios dice, es aceptado. Pero cuando predicamos la verdad del evangelio, de seguro que vamos a ser señalados.
Pero fíjese lo que dice el verso 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y que en consecuencia, hablemoslo en el español del siglo XXI que nosotros hablamos, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Esta promesa de la venida del Espíritu Santo, la que el Señor enfoca en el pasaje, es enmarcada dentro de un contexto particular que algunos llaman el sermón del aposento alto, el capítulo 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, donde el Señor habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Ese es todo el discurso de despedida del Señor Jesucristo, y hay preguntas que uno no entiende, porque el Señor dice que ellos no le han preguntado para dónde va, pero si usted lee el texto, Pedro y Tomás le preguntan a él y le dicen, oiga, por ejemplo, Tomás le dice en el capítulo 14, versos 5 al 7, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que el anuncio de la partida del Señor Jesucristo había impactado el corazón de los discípulos de tal manera que ellos parecen ser incapaces de entender lo que está sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban más interesados en su propio beneficio que en el establecimiento del reino de Dios. Parece que las enseñanzas que Jesús les había dado durante tanto tiempo la habían pasado por alto y querían que Él se quedara allí como su Mesías político, pero no entendían que Jesús tenía que morir, que Jesús tenía que resucitar, pero que también sería exaltado hasta lo sumo, como dice Pablo escribiéndole a los filipenses, para que en consecuencia de todo esto ya no estuviera con ellos, sino que ahora estuviera en ellos. La promesa del Espíritu Santo en ellos. Es interesante ver lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a esos primeros capítulos del texto de los Hechos, porque parece que nosotros vemos un cambio muy significativo en la vida de estos discípulos. Unos discípulos que posterior a la muerte de Jesucristo salen desperdigados por todo el mundo conocido de la época porque tenían miedo, y de pronto uno, después de ese suceso maravilloso del aposento alto, uno ve unas personas completamente distintas. Dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, mire lo que dice, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor concluyera su obra de redención, que muriera en la cruz, pero que resucitara al tercer día, que ascendiera a los cielos, para que entonces el Espíritu Santo viniera a completar esa perfecta obra de salvación que Dios había establecido, esa transformación del corazón del hombre. Y aunque los discípulos no lo entendieron en ese momento, la partida de Jesús era beneficiosa para ellos, porque iban a poder disfrutar de la venida del Espíritu Santo. Hay gente que anhela el pasado. Qué bueno hubiese sido poder vivir en la época de Jesús. Bueno, te hubiese tocado desplazarte hasta el lugar donde Él estaba y factiblemente, como la mujer con flujo de sangre, abrirte paso entre una gran multitud, o como Zaqueo, subirte a un árbol para que Él te viera. Pero ellos lo tuvieron a su lado. Pero hoy nosotros podemos decir con plena certeza que la promesa hecha también por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, para nosotros no es una promesa, para nosotros es una realidad. ¿Cómo puede uno explicarse que esos mismos discípulos que a veces no entendían ni lo que Jesús decía,
que salieron huyendo en el momento de su arresto son los mismos que encontramos en el libro de los Hechos unas semanas más tarde, predicando el evangelio sin temor a pesar de las amenazas de los líderes religiosos de Israel. La respuesta es que el Espíritu Santo vino sobre ellos el día de Pentecostés, tal como Jesús lo había prometido, y el panorama cambió radicalmente. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5:41-42 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no se limita solamente a obrar en los discípulos, sino que también en el mundo entero. Yo quiero decirle que nadie, y aquí le voy a robar las palabras al hermano Carlos, nadie puede llegar a ser creyente, nadie, a menos que el Espíritu Santo obre en el corazón de ese ser humano. Nadie puede llegar a ser creyente a menos que el Espíritu Santo obre en el corazón de esa persona para traerlo a Cristo. Y eso es lo que dice el verso 8 al 11, dice, y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, convencerá al mundo. ¿Quién puede convencer al mundo de pecado? Usted se puede desgastar gritando. Usted puede buscar las palabras más precisas, construir el sermón más académicamente perfecto. Pero si el Espíritu Santo no está obrando a través de la palabra, eso es un címbalo que retiñe, eso no tiene valor. Qué bueno reconocer en esta noche, como dijo el apóstol, no a nosotros. Usted por su cuenta no se ha ganado a nadie. Yo lamento que hayan personas que digan, yo me lo gané. No, no sea iluso. No sea iluso. El Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí está la solución. ¿Qué sentido tiene predicar el evangelio a personas que rechazan el evangelio? La respuesta es el Espíritu Santo. La respuesta es el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Es el Espíritu Santo el que puede convencer al mundo de pecado. Mire que es interesante pensar uno en cómo la gente rechaza el evangelio de manera permanente. Y usted de manera insistente, persistente, usted vuelve y le predica y alguien le puede decir, oiga, ¿qué está haciendo? Usted es tonto, no ve que lo rechazan. Pero es que él no entiende. Él no puede ver, sus sentidos están completamente abolidos para reconocer su condición. Pero en la medida en que usted le predica la verdad del evangelio, esa palabra que él escucha va transformando su mente, va abriendo sus ojos, sus oídos, sus sentidos despiertan a la realidad de su condición. Y en un momento dado, como dice el término que habla de arrepentimiento, metanoia, como que hay un cambio sutil en la mente y esa persona que estaba completamente ciega, en un momento dado como que abre sus ojos a la luz y reconoce lo que nunca antes había reconocido y dice, oiga, sí, yo soy un pecador. El Señor en cierta ocasión dijo, me gusta lo que dice Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo es hacernos ver que estamos en serios problemas, que necesitamos ser salvados. Es por eso que el Espíritu Santo viene para convencer
al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El texto no dice, y permítame controvertir al evangelio de la prosperidad. El evangelio no dice, oiga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo que Dios lo ama y tiene un plan perfecto para él. Que Dios le va a solucionar todos los problemas económicos, que le va a sanar todas las enfermedades, que le va a restaurar todo lo que está dañado. Aunque Dios lo puede hacer, no es eso lo que primero hace el evangelio en la vida del hombre. Lo que primero hace el evangelio en la vida del hombre es ponerlo frente al espejo de la palabra de Dios y que el hombre reconozca su condición. Es que no soy tan bueno como suponía. Es que no son mis obras las que me salvan. Es que hasta ahora no he hecho lo que Dios le agrada. Y el hombre con humildad y sencillez de corazón dice, sí, Dios tiene razón. Yo lo que soy es un pecador. De pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, para que el mundo vea la necesidad de creer en Cristo, primero tiene que darse cuenta de su pecaminosidad. Para que una persona pueda creer en la obra redentora de Cristo, primero tiene que reconocerse como pecador y darse cuenta que no hay otro mecanismo que le pueda traer salvación. Y cuando se da cuenta de su condición, entonces mira al Calvario y dice, yo soy un pecador y la única solución que tengo es mirar a este Cristo que tomó mi lugar y que en consecuencia puede otorgarme salvación y perdón de pecados. Ese primer sermón de Pedro debió ser un hecho maravilloso, ¿no? Lástima no tener un registro de video. Pero la contundencia de las palabras de Pedro solo condujeron a que aquellos que lo escuchaban dijeran algo interesante. Después de que Pedro predica ese sermón, ya el Espíritu Santo los convence a través de la predicación de Pedro. Y Hechos 2:37 dice algo maravilloso. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es que si una persona nunca se ha visto a sí misma como alguien que merece el infierno, usted puede estar segura que esa persona no es cristiana. Si alguien aquí entre nosotros se cree demasiado bueno y asume la postura de que él sí era digno de que Jesús viniera a salvarlo, no ha entendido lo que es la condición humana y lo que es la verdad del evangelio. Lo primero que usted tiene que entender es que usted es un pecador. Que usted es un pecador. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y lo segundo que hace el texto es convencernos de que nuestra propia justicia no es adecuada para salvarnos. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La palabra convencer es clave. Significa que el hombre es convencido de culpabilidad, de pecado. Y entonces el Espíritu Santo viene a la vida del ser humano, le da esa capacidad de verse su condición de pecado. Y lo siguiente que le dice, de algún modo, si usted me lo permite, es decirle que su propia justicia no sirve de nada. Que sus mecanismos, que sus maneras. Si a usted algún día le preguntan que cuál es una de las diferencias más significativas entre el evangelio que nosotros predicamos y lo que enseña la religión común, usted puede decir que una de esas es que nosotros reconocemos que la salvación del ser humano es realizada 100% por la gracia de Dios derramada sobre el hombre. Ellos le dirán que las obras pueden surgir algún efecto, pero es mentira. Juan Testel, el tipo que hizo que a Martín Lutero ese corazón se le llenara de rabia, iba por las calles de la ciudad donde este era
pastor vendiendo, sacerdote vendiendo indulgencias, y le decía así, esta frase está en los libros de historia: cuando su moneda suena en el fondo del recipiente, el alma de su ser querido sale del purgatorio. Fíjese usted. Y dice Isaías que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es decir, el Espíritu Santo nos convence de que nuestra justicia, lo que llamamos nuestra justicia, es absolutamente inadecuada a los ojos de Dios. Pablo, hablando de esto, dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que nosotros hoy debemos reconocer que todo lo que nosotros hoy somos es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solo nos convenció de pecado, sino que también nos convenció de que nuestras justicias no valen nada. Yo voy a cerrar y luego hablaremos de juicio, pero hay algo en la historia de Pablo que a mí me gusta. Cuando usted lee a Pablo hablándole a los filipenses en el capítulo 3, el verso 6, él dice: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. A uno en medicina le enseñan una cosa que emularon de la aeronáutica, que es el doble chequeo. Entonces uno dice checking. Así que según Pablo, él cumplía los 10 mandamientos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, check-in. No tomarás el nombre de Dios en vano, check-in. Guardarás el día de reposo, check-in. Honra a tu padre y a tu madre, check-in. No cometerás adulterio, chequeado. No mentirás, no matarás. Era perfecto. Pero es particular lo que pasa entre un versículo y otro, pero que habla de lo que Dios es capaz de hacer en la conciencia del ser humano. En aquel que cuando la primera vez que le hablamos dice: pero si yo soy bueno, si yo no le hago daño a nadie, nadie puede decir de mi familia que yo deshonro a mis padres. Yo hasta voy a un lugar de culto, yo hago todo lo necesario para ganarse el cielo. Pero parece que lo que Pablo viene describiendo y de un versículo a otro a nosotros se nos hace intrascendente. Lo que muestra es cómo la obra del Espíritu Santo le cambió su conciencia de su justicia. Y él dice en el verso 7 y 8: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a orar, póngase en pie por favor.